Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Gladys Yaravía Arguello Barrera, América Montserrat Colchado Barajas y Noemí Barranco Laves. Somos alumnas del Centro de Estudios de Bachillerato 6-10 Dr. Ignacio Chávez de Querétaro, Michoacán. En esta ocasión utilizaremos el software educativo Química 1.0 para hablarles acerca del tema de ecuaciones químicas, específicamente sus nomenclaturas. Para poder hablar de las nomenclaturas es necesario tomar en cuenta dos conceptos que son básicos. El primero es ¿qué es reacción química? Una reacción química es el proceso mediante el cual una o varias sustancias llamadas reactivos se transforman en una o varias llamadas productos. El segundo es ¿qué es una ecuación química? Una ecuación química es la representación abreviada mediante símbolos y números de una reacción química. La simbología que se emplea en una reacción en las ecuaciones químicas son el coeficiente, las cuales representan el número de átomos o moléculas en una sustancia, y los subíndices que representan la cantidad de átomos en un elemento. Empezaremos a hablar por los óxidos y las nomenclaturas que ellos reciben. Los óxidos a la vez se dividen en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Los óxidos metálicos son compuestos binarios formados por un metal y oxígeno. En la nomenclatura clásica, la diferencia y clasificación de diferentes comportamientos químicos de los metálicos y los no metálicos se debe a la diferencia que cada uno tiene frente al agua. Los primeros dan hidróxidos o bases y los segundos dan ácidos oxiácidos. Los óxidos metálicos se escribe primero el metal y luego el oxígeno. De acuerdo a la IUPAC, los nombran como óxido de nombre de metal e indica con los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. el número de átomos siempre que puede existir una ambigüedad entre ellos. Y la nomenclatura clásica nos dice que se nombran como óxido de y el nombre del metal. Cuando el metal presente dos valencias, se termina en oso e ico. Oso al más pequeño e ico para el mayor. Aquí nos muestran unos ejemplos de cómo es la nomenclatura de acuerdo a la clásica y a la IUPAC, de acuerdo a estas reacciones que nos muestran. Uno es el óxido ferroso, FeO. El óxido ferroso, de acuerdo a la nomenclatura clásica, se nombra con la terminación en el metal con la terminación oso, porque es el menor. Y de acuerdo a la IUPAC es monóxido de hierro. De acuerdo a la clasificación clásica, se nombra Fe2O3 para el óxido férrico y de acuerdo a la IUPAC es el trióxido de hierro. Al igual existen los óxidos de los no metales o óxidos no metálicos. Estos son compuestos binarios formados por un metal y oxígeno. De acuerdo a la IUPAC nos dice que se nombran de la misma forma que los óxidos metálicos y de acuerdo a la clasificación clásica se llaman anhídridos. Cuando el elemento solo tiene dos valencias, como el carbono, se distingue terminando el nombre del no metal en oso o ico. Y cuando puede tener más de dos valencias se hace nombrar como hipoconoso para la valencia menor, terminación oso para la segunda valencia, terminación ico para la tercera valencia y la palabra per, nombre del metal, con ico para la cuarta si la tiene. Después hablaremos de los hidróxidos. Estos están formados por la unión de un metal con grupos hidróxidos OH, también llamados bases. Los hidróxidos son un compuesto ternario formado por tres elementos, un metal más un ion hidróxido liberando hidrógeno. Para nombrarlos se antepone la palabra hidróxido de más el metal y un número romano, o hidróxido del nombre del metal y con terminación oso e ico. Después hablaremos de las sales. Las sales son compuestos formados por dos elementos. Se forman constituyendo total o parcialmente los hidrógenos de los ácidos por metales y se nombran dependiendo del ácido del que provienen. Las sales a su vez se dividen en dos, son las binarias y son las oxisales. Las binarias se nombran poniendo principalmente el nombre del metal, pero las binarias solo
abarcan 5 metales que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el azufre. Después del metal se pone el nombre del anión del nombre del metal. Y las oxisales se nombran poniendo el nombre del metal y el guión poliatómico negativo. Y después siguen los ácidos. Los ácidos también se dividen en dos, que son los hidrácidos y son los oxiácidos. Los hidrácidos son un hidrógeno más metal. Aquí igualmente solo son 5 metales, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el azufre. Y se nombran el nombre del ácido, el nombre del metal y se le agrega la terminación hídrico. Y estos no tienen oxígeno. Y los oxiácidos son anhídridos más agua. Y estos se utilizan con la terminación. Si termina en ato, se intercambia por ico. Si termina en ito, se intercambia por oso. Y si termina en uro, se intercambia por hídrico. Y finalmente tenemos a los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son un metal más hidrógeno. Primero se pone el nombre del metal y después el hidrógeno y se nombran como hidruro de y el nombre del metal. A continuación vamos a realizar unas prácticas para que se entienda mejor lo que ya se explicó anteriormente. Empezamos con los óxidos. Tenemos óxido de manganeso. Se empieza poniendo el nombre del metal o no metal, en este caso manganeso, por el posteriormente el símbolo químico del oxígeno, y aquí se toma en cuenta el número de oxidación de ambos elementos. En este caso el manganeso te da el número de oxidación 3, pero hay que recordar que se intercambia con el número de oxidación del oxígeno, que en este caso se sabe que es -2. Entonces queda Mn2, oxígeno 3. El siguiente es óxido de yodo, es el mismo procedimiento, se pone primero el nombre del no metal, en este caso yodo, mayúscula, el símbolo químico del oxígeno y el número de oxidación igual, en este caso es 7. Y el 2 del oxígeno. Óxido de oro, el mismo caso. Oxígeno. Ahora el oro te está dando el número de oxidación 1. El 1 en una ecuación o fórmula química se sabe que se sobreentiende, entonces queda, únicamente se pone el número de oxidación del oxígeno. Óxido de níquel. Níquel te está dando una oxidación 3 y 2. Continuamos con las prácticas de óxidos, pero ahora para saber cómo se nombran. Tenemos Mn2 o 3. Comenzamos con la palabra óxido, de el nombre de metal o no metal, en este caso manganeso, y su respectivo número de oxidación entre paréntesis, en este caso 3. Igual tenemos N2 o 3, óxido, de el nombre del metal o no metal, en este caso nitrógeno, su respectivo número de oxidación, A continuación les hablaré sobre las características del software que utilizamos. Química 1.0 es una aplicación muy completa que permite repasar los conocimientos de formulación. Puede ser utilizada tanto para uso doméstico como escolar, ya que está preparado para el trabajo con varios alumnos.
La explicación teórica de los compuestos químicos se acompaña de ejercicios y juegos complementarios que amenizan el aprendizaje de esta manera. También incluye una tabla periódica que explica todos los elementos y sus valencias, como podemos verla. Con Química 1.0, hasta 4 usuarios pueden competir para saber quién es el que responde correctamente a más fórmulas planteadas por el ordenador. Además, incluye un genial panel de control que permite administrar tanto alumnos como fórmulas, realizar exámenes, imprimir ejercicios, calcular notas, etc. Química 1.0 es un software que permite evaluar y poner en práctica los conocimientos sobre formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Es ideal para aprender jugando, ya que dispone de juegos que dinamizan el aprendizaje de estos temas. Además, presenta información teórica muy precisa. Categoría Educación. Subcategoría Química. Tamaño 282.50 megabytes. Licencia gratis. Etiquetas Química. Idioma español. Otro idioma francés-alemán. Y el desarrollador Iván García García. Gracias por su atención.